Y a todo esto hay que decirlo también, a mí, y esto ya es una opinión personal, me parece absolutamente obsceno e indecente que haya medios de comunicación o compañeros o periodistas que sigan repitiendo a pies juntillas lo que dice la ministra a estas alturas. O sea, uno no puede negar la evidencia. Otra cosa es que uno tenga una línea editorial absolutamente respetable, pero supeditar tu trabajo a repetir como un loro lo que está diciendo una ministra que flagrantemente está mintiendo a la ciudadanía, a mí me parece indecente y obsceno. Allá cada cual, con su conciencia. De todos modos, nosotros... ¿Te sorprende, Risto? No, pero hay situaciones en las que me parece que hay temas demasiado graves como para seguir militando. O sea, yo creo que la militancia debería dejarse al margen. Pero hace tiempo que en el periodismo mayoritariamente se crean dos polaridades y van unos a pies juntillas a los otros. Y encontrar espacios libres donde se rompe esa bipolaridad es cada vez más difícil. Y los hay, afortunadamente también los hay. Un periodista que dijera, mira, mi tendencia es de izquierdas, pero en estos momentos me parece indecente lo que está pasando con este tema, pues creo que es mucho más honesto que otros que siguen allí, insisto, repitiendo como loros lo que está diciendo. Sobre todo porque en este tema la ministra dice no ha habido ninguna mujer ha sido asesinada, pero podían. Claro. El verbo es podían, claro. Porque para hacerlo muy gráfico estamos hablando de mujeres que han tenido un maltrato severo, de hombres que han sido condenados por ese maltrato, que tienen una orden de alejamiento pero que hay riesgo. Y estos tipos, si vulneran la orden de alejamiento y se sabe, inmediatamente pueden ser encarcelados o detenidos. Te diré una cosa, voy más allá. Es más grave la ilusión de protección que la desprotección en sí misma. Porque si esas mismas mujeres hubieran sabido que no estaban protegidas, habrían actuado de manera distinta. No, y todas las mujeres que han denunciado que no funcionaba, estos meses, ¿cómo han vivido? Claro. Porque el pie, creo que necesitamos miedo, datos reales, ¿no? Que saquen los datos de verdad, porque los otros los tienen que tener. No, claro. Deberían decir, oye, mira, pues debería dimitir evidentemente esa señora y decir, han fallado 1000 dispositivos y que los cambien. O sea, ya estamos en el meollo, me refiero, yo como un consejo que lanzo para que la ciudadanía pueda estar, sobre todo estas mujeres que están completamente desprotegidas, ya la habéis liado parda, solucionadlo ahora. O sea, mandad los datos a los periodistas, que se vea 1000, 2000, 3000, 100 pulseras que hayan fallado y que se reemplacen. Y sobre todo que estas mujeres ahora tengan policía que las puedan proteger hasta que esto funcione de verdad. Policías, Marina, no tenemos tantos policías, por eso teníamos tecnología. Pero es que si hablamos de 1000 mujeres, o hablamos de igual de las que sean, esas mujeres han vivido con el terror diario, el miedo que el maltratador, es lo que decía el testimonio, el miedo al que ese tío que me ha maltratado, que me podía matar, lo puedo tener cerca y no lo sé. Y me habían garantizado que eso no pasaría. Te digo una cosa, aquí han entrado los sindicatos policiales y han denunciado también que por cada policía tiene que estar pendiente de 100 mujeres. Claro. Por policía. Sí, pero por ejemplo las mujeres decían que su maltratador estaba en la cárcel, ¿no? Entonces supongo que habrá algunas víctimas que tengan más desprotección que otras. Efectivamente. Entonces intentar, pero si tú como dentro policía de los medios tienes posibles, que estar al tanto de lo que... Sí, obvio, es una utopía pensar que todos los policías pueden estar atentos de esto. Pero no hay manera. Seguro, eso es imposible. No es imposible completamente, pero que seguramente que haya víctimas que estén en situación todavía más de desprotección, intentar brindarlas una ayuda hasta que eso se solucione. Y ahora te lo junto con otro factor. El concurso de estas pulseras, la licitación se puso... se hizo pública por 45 millones de euros y al final acabó costando 35. 10 millones de euros que nos ahorramos en algo tan sensible como esto. Ahí es donde está el inicio de todo el problema. El buscar ahorrarse dinero con algo tan sensible. Pero es que, insisto, esto podría haber pasado en cualquier administración. Porque los primeros teníamos Lo que no la puede mejor pasar es que la ¿no? ministra lo oculte y luego lo niegue. Lo siento mucho. O sea, esto eso es lo que ya no es discutible. Digo que la primera opción era la mejor tecnología que existe en el mundo, si no lo sé, de hecho era israelí, lamento decirlo. Era la mejor, era la empresa mejor del mundo para este tipo, y se cargan esta empresa sí, lo que pasa es que igual digo una cosa, y lo digo porque yo soy alcalde, la ley de contratos es una auténtica barbaridad, porque prima una rebaja en un producto sin valorar en muchos casos la calidad por encima de la seguridad. Y yo creo y lo defiendo. ¿Tú jugarías con un tema como este? No, pero si no es que yo jugaría, es que según cómo estén hechos los pliegos, el criterio
de las intervenciones, del servicio de intervención Prima del lo barato. Estado, prima el precio por encima 40% precio, 10% calidad. O sea, una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, nosotros seguimos sumando testimonios a este cúmulo de despropósitos. Saludamos a José Antonio Sires, es abogado experto en violencia de género, y a Esther Fernández Arjonilla, jueza de violencia de género en Pamplona. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Empiezo por usted, magistrada. ¿Usted ha tenido constancia de los problemas con las pulseras antimaltrato? Sí, hace ya incidencias siempre ha habido, ¿de acuerdo? En coberturas, y además hay que pensar que cada incidencia supone un mensaje a la víctima, un mensaje bien por llamada de teléfono o bien por alarma del dispositivo o mensaje en el dispositivo, lo que ya nos encontramos con una víctima que tiene angustia, porque está recibiendo un problema en la gestión de su medida cautelar o bien de su pena. En segundo lugar, es cierto que a finales de 2023 tuvimos conocimiento de que se iba a producir un cambio. Nosotros no tuvimos, en principio, conocimiento de la existencia de ningún problema. Fuimos comprobando en las prácticas que existían verdaderas incidencias que hasta entonces no se habían producido con tanta asiduidad. Fundamentalmente, geolocalización, es decir, bien porque no se geolocalizaba correctamente al investigado. El cometa te decía que el margen de error era de 3 o 4 metros y yo personalmente tengo hasta de 47 metros. Y supuestos en los que la víctima te dice, me he encontrado con el agresor en la calle y no ha sonado la alarma o ha sonado tardíamente. Entonces, esas cuestiones existían. Se estaban produciendo tal número que los jueces los pusimos en conocimiento de nuestras audiencias provinciales, que son de quien dependemos. Y a través del Observatorio de Violencia sobre la Mujer se nos pidió a principios de 2024 un informe por escrito de las incidencias que hasta entonces hubiéramos tenido. Los que teníamos incidencias remitimos el informe por escrito y hasta hoy. Letrado, ahora con usted. ¿Usted coincide con la opinión de la magistrada? ¿Le ha pasado igualmente? En todo, coincido en todo. Yo de entrada no le quitaría importancia al asunto porque desde el Ministerio se está hablando de un 1%. Imaginemos que ese 1% sea así. El 1% estamos hablando de 40 a 45 mujeres. Y ya, para que una mujer esté desprotegida, yo creo que esto es relevante para la situación. El caso que hemos llevado nos ha pasado igualmente. Tuvimos que pedir el informe para llevar la prueba de cargo suficiente y esencial para juicio y no pudimos aportarlo. No pudimos aportarlo y posteriormente a la sentencia absolutoria que desgraciadamente obtuvimos, pues la víctima dijo voy a poner yo mis propios medios y fue la decisión que tomó en marcharse a 250 metros de la localidad donde vivía para poner esa distancia porque ella decía que el sistema no funcionaba y que no le daba mucha seguridad. Claro, y ahora es una pregunta para los dos. Empezamos por usted, magistrada. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, yo soy jurista, no soy técnica. Entiendo que si es un problema de cobertura y de medios técnicos para que se gestione bien las incidencias y la geolocalización, como cualquiera tenemos móviles y tenemos diferentes coberturas. Se trata de que el dispositivo y el software funcionen adecuadamente. Ha comentado uno de los contertulios hace unos años, era una empresa israelí, yo coincidí en un curso del Consejo General del Poder Judicial y nos preguntaba a los jueces cómo veíamos el dispositivo, qué problemas les veíamos, porque querían tener conocimiento de esos problemas para intentar mejorarlos. Entiendo que al final, al ser un dispositivo telemático, no olvidemos que el dispositivo es un control telemático de una medida judicial. Añade eficacia porque, como bien se han dicho, existen desgraciadamente muchas víctimas y no existen todos los medios humanos para poder controlar esas medidas. Además, hay que valorar también que la valoración policial de riesgo está en consonancia con el control telemático. Esa valoración de riesgo se disminuye cuando existe un control telemático partiendo de la efectividad de esa medida, porque se parte de que existe un control durante 7 días a la semana, 24 horas al día, del cumplimiento o no de esa medida. Si nos está dando falsos positivos o falsos negativos, nos encontramos que la efectividad no es la misma y que la valoración de riesgo policial tampoco es la misma. Claro, y hace unos días, magistrado, nos contaba también otro abogado que había víctimas que ya se negaban a llevar este dispositivo precisamente por la ineficacia que les había provocado incluso más ansiedad que pitara en momentos que no se había acercado el agresor o viceversa, que no pitara y efectivamente se lo encontraran cerca. Eso también, ¿no? Sí, yo llevo ya 9 años en violencia de género y no es una víctima ni dos, son bastantes víctimas. De hecho, hace unas semanas teníamos un juicio de familia. Dentro de las competencias de los jueces de violencia de género tenemos competencia en familia, como ya bien sabrán. Y el demandado en este caso
investigado en el procedimiento penal, no comparecía y de repente empezó a pitar el dispositivo en sala de la víctima. Sonaba, no se pueden imaginar el tipo de alarma. Imagínense una alarma de incendios en un edificio. Imagínense que está usted en un bar, está en cualquier sitio, le pregunté a la víctima si era el nuevo dispositivo, me lo enseñó. Era una amplia bastante grande y le pregunté, ¿no puedes bajar ese sonido porque cuando estás en tu casa o durmiendo? Y me dijo que no. Entonces, claro, la alteración más el mensaje en la pantalla, pues evidentemente eso no altera la vida normal. Te cuentan muchas veces, van paseando, reciben una llamada del centro Cometa, ¿dónde estás? ¿Estás sola? Métete en una tienda, no te quedes sola hasta que tengas geolocalizado o pueda localizar al investigado. Puedes estar con tu hijo, con tus amigas y no tienes por qué contar esa vida íntima y ese proceso que estás pasando, pero evidentemente tienen que adoptar esas medidas. Totalmente. Bueno, pues gracias a los dos, gracias por atendernos y bueno, para entender un poco, efectivamente, esta es la realidad en los juzgados de violencia de género. Gracias, Esther, gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con más temas porque hoy ha vuelto a Madrid uno de los espectáculos más aclamados por crítica y público. Y la artista protagonista, Isabel Díaz Ayuso, no ha dejado a nadie indiferente. Aquí comienza El Bujero. Un bujero enorme. Bienvenido, bienvenida al Bujero, el espectáculo más famoso del mundo entero. Hoy en nuestro escenario principal, nuestra querida pin-up Isabela Ayuso Frutti, que estrena un nuevo show con un invitado muy especial, su compañero de baile, el gran Illuminati Maserati. Nuestro recorrido nos traslada hasta el Cañí, barrio de Chamberí, el barrio conocido por tener el mejor agua del grifo de España. Supongo que también el agua fría, que está a la derecha, y a Ayuso y a su novio como vecinos. Ahí está. La jueza también ha mandado al banquillo a Alberto González Amador. Digo también por lo del hermano del presidente, no por la... Isabel Díaz Ayuso todavía no. Porque el banquillo se va a quedar pequeño a este ritmo. Bueno, precisamente ya la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado esta mañana sobre las novedades judiciales que afectan a su pareja. Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza